Bien, buenas tardes a todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar en literatura con el capítulo uno, ¿no? El capítulo uno de este mes, cuarto bimestre, ¿no? Bien. Bien, ustedes pueden revisar en su material también. El tema es la generación del 98, ¿no? Vamos a ver con contexto, características, representantes. Hay una gran información en su material de 3 hojas. Bien, voy a compartir la clase ahora. Bien, si se puede ver, me informan, gracias. Bien, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ok, ok. Listo, vamos a comenzar ya. Voy a seleccionar mi puntero láser. Listo. Ya comenzamos. Bien, la generación del 98. Ya. Esto es a modo de resumen ya, porque gran parte de la información está en el material. En el contexto es el siguiente. Nos mencionan dos naciones, Cuba y las Islas Filipinas, últimas colonias de España en América y Asia. Mm, claro, Cuba y Filipinas respectivamente. Cuba como la última colonia de España en América, ¿no? Y las Islas Filipinas en Asia. Se levantaron en armas contra la metrópoli, deseosas de lograr su independencia. Los Estados Unidos ayudaron a los insurrectos, o sea, a los rebeldes, y su armada derrotó a la escuadra española en las Antillas. Así el final del siglo XIX se cerró con un acontecimiento que tuvo enorme repercusión para España, el llamado desastre del 98, el desastre del 98. Como siempre les digo, eh, lo acontecido en la historia, ¿no? Siempre interviene o siempre sirve de influencia para las características de la literatura o en sus movimientos literarios. En este caso es el desastre del 98, ¿no? El desastre del 98. Es decir, la pérdida de 1898 de las últimas colonias de América y Asia. O sea, el desastre del 98 se refiere a las pérdidas de España, pérdida de España, de Cuba por parte de América y de las Islas Filipinas por parte de Asia. Eso es un dato importante, ¿ya? El desastre del 98. Desastre del 98. Listo. Definición. Según el poeta Azorín, que inventó la denominación generación del 98 para designar a un grupo de escritores, poetas, novelistas, ensayistas y dramaturgos que empezaron a publicar sus obras en los últimos años del siglo XIX. Todos eran amigos entre sí y compartían las mismas inquietudes. Características. Listo, vamos a ver las características rápidamente, ¿ya? Características. La principal característica que une a todos los escritores del 98 es su amor por España, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, si España recibe una pérdida de sus colonias, de Cuba y de las Filipinas, obviamente que hay un sentimiento hacia España, ¿no? No solamente por lo que perdió, sino que por lo acontecido, como
Como que ahí se fue la grandeza de España, ¿no? Todas sus colonias se acabaron. Si bien todos aman España, todos critican duramente la España que viven, sienten dolor por la desastrosa situación económica, política y cultural de su patria. Los escritores se sintieron atraídos por Castilla, la meseta central española, su paisaje duro, árido, seco, constituía para ellos un símbolo de la situación de España. Los del 98 huyen de la grandilocuencia retórica y persiguen la máxima claridad y llaneza. Emplean el lenguaje sobrio y depurado, ¿no? Predilección por las obras en prosa, especialmente el ensayo. Entonces, si hay una predilección en prosa, el género que más se cultivó es el género narrativo, obviamente, ¿no? Si es en prosa, obviamente el género narrativo se cultivó más. Exaltan los valores nacionales y patrióticos a medida que adquieren un mayor conocimiento y aprecio de España. Por ello, a pesar de la crítica que realizan a la apatía y el conformismo, también retoman viejos e inmortales íconos de grandeza como el Cid y el Quijote. Bien, un resumen acá, algo importante. Si a ustedes les preguntan sobre la generación del 98, solamente deben acordarse del desastre del 98. ¿Desastre para quién? Para España. Mira, España, generación del 98. ¿Por qué? ¿Por qué desastre? Porque perdió a Cuba, perdió a las Islas Filipinas, las últimas colonias, ¿no? De España. Espero que eso no se van a olvidar, ¿no? No se van a olvidar de eso. Esa es una principal característica. ¿Ya? Bien, listo. Y el género que más se cultivó es el género narrativo. También un dato importante. ¿Ya? Entonces, bien, estimados estudiantes, después de haber visto las características, nos ubicamos en el material porque ahí, como es bastante los datos que nos están dando sobre algunos autores, ¿ya? Vamos a ver a esos autores en el material, ¿ok? Acá solamente yo les he dado las características, el dato histórico, el contexto histórico y características. Lo demás lo vemos en el material ahora mismo. Ya listo. Dejo de compartir. Listo. Dejo de compartir. Listo, voy a compartir el material ahora mismo. Listo. Bien. No, este es otro material. Es otro. Listo, ahí está. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí, Si me informo. Sí se puede ver, ¿no? sí. Ok, ok, gracias, gracias. Voy a seleccionar mi... Listo, esto nosotros ya lo vimos, ¿ya? La parte del contexto histórico, definición, características, representantes, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Nos vamos a detener acá, brevemente. El mayor representante de la generación del 98 se llamó Miguel Unánumo, ¿ya? Eh, Tenemos a
José Martínez Ruiz, a Ramiro de Maeztu, Ramón Menéndez Pidal también, otro gran representante, Pío Baroja, Ramón María del Valle. En el teatro tenemos a Jacinto Benavente, Jacinto Grau, Manuel Machado. En la poesía, Antonio Machado. Vamos a ver al mayor representante. Primero. Ya. Miguel de Unamuno, nacido en Bilbao en 1864, Salamanca en 1937. Fue un filósofo, ensayista, novelista, dramaturgo y poeta nacido en Bilbao. ¿Ya? Fue llamado el Cisne de Bilbao. Es el máximo representante de su generación. Es el líder y filósofo de la generación del 98, como les dije, Miguel Unamuno, el mayor representante, ¿no?, de la generación del 98. Conocido como el Cisne de Bilbao, no se olviden, dato importante. Hacia 1880 se trasladó a Madrid, en cuya universidad cursó filosofía y letras. Fue presidente del Consejo de Cultura y alcanzó una diputación en las Cortes Constituyentes. Por defender sus ideas republicanas, fue desterrado a París, ¿no? Su erudición humanística lo llevó a ocupar el más alto cargo universitario, rector de la Universidad de Salamanca, ¿no? Temas: sed de inmortalidad, el sentido trágico de la vida y la lucha entre la razón y la fe, ¿no? Angustia existencial, preocupación espiritual, busca a Dios aunque es agnóstico. Esto se resume en algo. Angustia existencial. Esta sería la temática de Miguel Unamuno. Angustia existencial, ¿no? Porque está angustiado sobre su existencia, no sabe el por qué, y eso se traslada a su temática, ¿no? Incluso, mira, busca a Dios aunque es agnóstico. Parece que no tuviera sentido. Es que tiene una angustia existencial, ¿no? O sea, se pregunta seguramente sobre la existencia de la vida, ¿no? Obras: novela La tía Tula, Abel Sánchez, San Manuel Bueno Martir, Niebla, poesía El Cristo de Velázquez, Teresa, Cancionero, ensayos y artículos, Vida de Don Quijote y Sancho. Este es algo representativo, es uno de los más importantes. Pero solamente es la vida de Don Quijote y Sancho, ¿eh? No lo confundan con la novela de Cervantes. Solamente es un ensayo nada más. Del sentimiento trágico a la vida, la agonía del cristianismo. Cuento, destacan los recogidos en el libro El espejo de la muerte. Drama, Soledad, Raquel, Encadenada, otro. Listo, vamos a ver Vida de Don Quijote y Sancho. A ver. Famoso ensayo literario que constituye una de las interpretaciones modernas más profundas acerca de la obra de Cervantes, o de la cumbre de Cervantes. En ella dice el autor que Don Quijote no estaba loco, sino cuerdo. Locos eran todos los que lo rodean, porque no puede ser loco quien busca la inmortalidad, como Don Quijote, a través de las hazañas y hechos generosos, ¿no? O sea, yo lo resumo esto fácilmente, mira. A Don Quijote de la Mancha se le ha tildado como un loco, ¿no? Se le tildaba como un loco, pero Miguel de Unamuno de alguna manera, rescata la personalidad del Quijote, sino que eh, rescata la personalidad del Quijote de alguna manera o de una manera que no lo tilda de insano, lo tilda como tal vez como la persona más cuerda de todas, porque para hacer o buscar los ideales que buscaba Don Quijote, no hay que estar locos, sino hay que estar muy, muy, muy demasiado cuerdos, y al punto de no encajar en la sociedad. A eso se refería Miguel de Unamuno. Y a partir de esa temática realiza ese ensayo. O sea, en un ensayo se resaltan algunos aspectos que se van a investigar. Tal vez algunos no tengan la idea muy clara que es un ensayo.
Un ejemplo ya, eh, me dan un tema, a mí, me dan un tema de, del dios Ra, el dios Ra, Yamón, Yamón y del dios Ra, un dios egipcio, ya. Y yo investigo entonces todo sobre el dios Ra, yo investigo sobre él, y yo resalto algunos aspectos, o sea, eso es un ensayo, o sea, eh, que por qué fue considerado un dios bueno, que por qué no lo comprendieron en la sociedad egipcia, ¿no? Que por qué se abandonó el culto del dios Ra, a eso me refiero como un ensayo, ¿no? O por ejemplo, puedo hacer un ensayo también de la vida de un personaje. Puedo hacer un ensayo sobre el principito, por ejemplo, a qué se debe el comportamiento del principito, y yo realizo mi ensayo de esa manera, defendiendo al principito de repente, argumentando algo sobre el principito. Eso es un ensayo. Y entonces Unánumo lo que hacía acá era argumentar algo a favor de Don Quijote, ¿no? Que no lo tildaba de loco, sino lo tildaba de un ser superior, tal vez, superior a los demás. Seguimos. Antonio Machado, Sevilla 1875, Francia 1839. Eximio poeta, prosista y dramaturgo que llevó una existencia humilde y oscura. Sobresale como el mejor lírico de la generación del 98. Mejor lírico, mejor lírico. Tuvo como profesor a Francisco Guiner de los Ríos, de quien recibió una notable influencia. Se graduó en Madrid en las especialidades de filosofía y letras. Comenzó a publicar sus textos en revistas literarias como Helios, Renacimiento y Alma Española. Fue amigo de Rubén Darío y Unánumo, ¿no? De allí que se inició dentro del modernismo y luego pasó a la generación del 98. Machado peleó en la Guerra Civil Española al lado de los republicanos. Fue desterrado a Francia, en donde murió. Lenguaje sencillo y claro, lleno de sobriedad, emoción castellana. Temas. Fue llamado el cantor del paisaje de Castilla, porque ningún otro poeta ha cantado el paisaje castellano con tanta hondura y espiritualidad. El tiempo, la sátira social, la vida y la muerte, el sentido metafísico de la existencia, son otros de sus temas. Recuerden que en las características de la generación del 98 mencionó a Castilla, pero ¿por qué Castilla? Recuerden que había una nostalgia sobre el desastre del 98, sobre las pérdidas de España, sobre Cuba y las Filipinas. Entonces, mencionar a Castilla es mencionar como la fuente de la literatura o de España, ¿no? Castilla, castellano, ¿no? Es por eso que, que los escritores se involucran más con los orígenes españoles, con los orígenes del idioma español. O sea, por eso se toma la temática de Castilla también, por el amor a Castilla, porque ahí empieza todo, ¿no? El idioma castellano, que incluso lo hablamos ahora, ¿no? Obras dramáticas, la intimidad del poeta, el pasaje y su amor por Leonor, su esposa. Lírica, soledades, campos de Castilla, nuevas canciones, proverbios y cantares. Narrativa, Abel Martín, Juan de Mairena, Los Contemplarios. Campos de Castilla. A ver, vamos a ver algo breve. Ya vimos algo breve de Unánomo. Recuerden el ensayo a Don Quijote, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente, el siguiente personaje, Antonio Machado. Campos de Castilla. Es el poemario más importante de Antonio Machado, quien trata del tema del paisaje castellano, de Castilla, ¿no? Como símbolo de España, y expresa su preocupación patriótica. Nos revela no solo el paisaje, campos, montes, árboles, sino también el alma de ese paisaje, el alma austera de la principal región de España, ¿no? Castilla, principal región de España. Machado humaniza el paisaje de Castilla. Humanizar, es decir, que es una figura literaria que le va a dar vida, características humanas a Castilla. Trata de configurarlo como algo unido íntimamente a la sangre de los habitantes. Comienza su obra desnudando su vista y su estética. Cuenta su infancia, su juventud, su amor.
En general, los poemas más brillantes son Retrato, Una noche de verano, Allá en las tierras altas, Soñé que tú me llevabas. Prosigo. Vamos a ver al siguiente personaje. Hemos visto a Machado, hemos visto a Unánimo. Ahora vamos a ver a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Otro representante de la lírica castellana. Nació en Moguer, 1881, murió en San Juan, Puerto Rico, 1958. Ilustre poeta lírico que sobresale como el máximo representante del modernismo literario español. Estudió en el Colegio de los Jesuitas del Puerto de Santa María y la Universidad de Sevilla. Cursó Derecho, fundó y dirigió la revista Helios, difusora del nuevo pensamiento artístico. Durante la Guerra Civil Española, se expatrió voluntariamente de España para emigrar a América. Fue galardonado como el Premio Nobel de Literatura de 1956. Eso es un dato importante, ¿ya? Premio Nobel de Literatura de 1956. Juan Ramón Jiménez. Considerado el padre espiritual de la generación del 27, ¿no? El padre de la generación del 27. Es el intermedio o puente entre la generación del 98 y del 27. También es un dato importante. Temas: la pureza de la poesía, explorar la condición del hombre a través de sus sentimientos con la naturaleza humanizada. Obras: lírica, rimas, elegías, jardines lejanos, elegías, soledad sonora, eternidades, diario de un poeta recién casado, animal de fondo, Dios deseante y deseado, prosa poética. Esta es su obra más famosa. Platero y yo. Ya, el autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. ¿Ya? Platero y yo. Ahora vamos a ver brevemente, a ver un fragmento, o en qué consiste, o qué contiene Platero y yo, escrito en 1914. El propio autor lo define como elegía en prosa. Elegía en prosa. Entonces, estamos hablando del género lírico, ¿no? Es una genial prosa poética dedicada a los niños, en el cual el autor nos ofrece la historia de un burrito. El libro tiene 138 capítulos, cada uno de 1 a 2 páginas, todos son historias únicas, no tienen ninguna conexión. Los personajes son iguales, Platero y Juan Ramón Jiménez, o sea, se refiere a yo, Platero y Juan Ramón Jiménez. Pero no es una historia que se divide en partes. Todo el libro describe un año, empieza en la primavera y termina en el invierno. El yo representa a Juan Ramón Jiménez, ahí está. Los paisajes que pinta son los de Moguer, ¿no? El lugar donde nació, Andalucía, la tierra del poeta. Las historias son reflexiones sobre la vida, enfermedad, muerte y ascensión del burrito. Ese es Platero en el cielo de Moguer. Ese es el último capítulo, ¿no? O sea, donde se va al cielo Platero. Juan Ramón Jiménez idealiza a Platero, o sea, no solamente lo ve como un animal, sino que lo ve como un compañero de vida. Tanto así lo idealiza que en una parte del libro, en las partes finales, en el lugar donde había enterrado a Platero, dice, y empezaron a crecer unas flores acá, unas flores perfumadas, que me hacen recordar mucho a Platero. Y cuando le regalan una figura, un platero de papel, él dice, Platero no se ha ido, Platero está aquí conmigo todavía. Listo. Creo que todo está claro acá, ¿no? Entonces hemos visto a 3 representantes. Hemos visto a Miguel de Unánumo, representante mayor en la narrativa, ¿ya? Unánumo. Hemos visto a Antonio Machado, el representante lírico. Hemos visto a Juan Ramón Jiménez, también representante lírico. ¿Ya? Listo. Listo, creo que estamos listos para resolver esto, ¿no? Voy a ver el tiempo ya un momento. No. Listo, vamos a hacerlo brevemente. Escribe 2 características de la generación del 98. ¿Qué características tenemos? Está en el material, lo vimos en las diapositivas.
Cuando digo la historia española, me refiero a Castilla. Listo. ¿Qué otras características tenemos? Características. O sea, el amor por España también, ¿no? El amor por España, también puede ser el amor por España. El amor por España, porque sentían nostalgia, ¿no? España como ya, ¿no? Había nostalgia. Amor por España, listo, suficiente. Escribe el título de dos obras de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, del sentimiento a lo trágico de la vida, ¿no? Esa es una. La tía Tula, ¿sabe? Puede ser eso también. La tía, la tía Tula, ¿no? La tía Tula. Sí. Listo. Otra puede ser Niebla. Niebla también puede ser. Niebla. Y su ensayo más importante, ¿no? También lo ponemos. Vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Vida de Don Quijote y Sancho, ¿no? Listo. ¿Quién es el mejor, quién es el mejor poeta de la generación del 98? Les pregunto a ustedes, ¿quién es el mejor poeta de la generación del 98? Hemos visto tres representantes. Hemos hablado de Unamuno, si es que hizo ensayos, ¿a qué generación, o cuál es el género que cultivó? Si es que hizo ensayos, ¿no? Si es que hablamos de Antonio Machado, ¿no? Era lírico. Y hablamos también de Juan Ramón Jiménez, que también era lírico. La pregunta es, ¿quién es el mejor poeta de la generación del 98? ¿Quién era el mejor poeta del 98? A ver, en el chat. No hay compañeros en la sala de espera. Bien, en el material también lo dice. El mejor poeta de la generación del 98 fue Antonio Machado. Antonio Machado. Machado. Listo. ¿Cuáles son las características de la obra de Platero y yo? Platero y yo. Bien. Bien, primero, se supone que está escrita para los niños, ¿no? Está escrita para los niños. Se supone, aunque el autor lo desmiente al inicio, pero se supone que es para los niños. Otra característica es que el autor pinta o representa paisajes de su tierra natal, Moguer, ¿no? Representa paisajes de su tierra natal, natal, Moguer, Moguer. Ahí está, listo. Escriban hasta ahí, gracias. Cuando termina mi informe, ¿ya?
¿A alguien le falta? Un minuto, profesor. Ya, ya, espera, espera. Este tema no es tan complicado, chicos. Genera- generación del 98, recuerden, ¿ah? Generación del 98, contexto histórico, eh, las pérdidas de Cuba y las Islas Filipinas, ¿no? Fácil, primera característica más importante, máximo representante, Miguel de Unánumo. Acuérdense la máxima obra de Unánumo, el ensayo a Don Quijote y Sancho, fácil, fácil. Eh, Otros representantes, Antonio Machado, eh, y Antonio Machado también, ¿no? También tenemos a Juan Ramón Jiménez y otros representantes también. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Unánimo. Ahora sí lo puedo borrar. ¿Alguien le falta? No. No, no, lo borro. Sí, lo borro. Listo. Vamos a ver acá. Ay, con lo que me gustan los pupiletras. A ver qué hacemos acá. Unánimo, ya. En la siguiente sopa de letras hay 6 representantes de la generación del 98, ya. Y otro representante, Sorín, ya, Sorín. Otro representante que he visto por ahí, Machado. Ustedes lo hacen de colores, ya, yo lo estoy haciendo en un solo color. Ustedes lo encierran, yo solamente lo estoy marcando. Machado, me pasé acá. Machado, Machado. Ya. Machado, listo, ahí está. Baroja, Maetsu, ¿no? Ahí están, ahí están. Hasta más hay, incluso creo, debe haber más. Bueno, pero nos piden 6 nomás. Hay más, obviamente. ¿Eh? Creo que es suficiente, ¿no? Suficiente, suficiente. Listo, estimados estudiantes. Listo. ¿Lo puedo borrar ya o a alguien le falta? No, ¿no? ¿Lo borro ya, no? Sí. Sí, ¿no? Listo, seguimos. Relaciona autor y obra. A ver, vamos a relacionar. En el material también están esos datos. Las obras. Tirano de banderas.
Listo. A ver, vida de Don Quijote y Sancho. ¿Quién sería? A ver, voy a poder seleccionar. Vida de Don Quijote y Sancho. Unánimo, ¿no? Unánimo. Listo. Claro, unánimo. Después tenemos Campos de Castilla. Campos de Castilla. Está en el material. Campos de Castilla. Antonio Machado, ¿no? Campos de Castilla. Antonio Machado. Claro. Platero y yo la sé, claro, para Ramón Jiménez, ¿no? Entonces no queda claro. Estupendo, chicos, estupendo. Listo. Mientras yo voy completando lo de abajo, ¿ya? Resuelve correctamente el 13 en raya de autor, obra y género. Lo han borrado. ¿Por qué lo han borrado? Para que marquen los demás, güey. ¿Por qué lo han borrado? Bueno, tengo que marcar bien, pues. David, Ramón Jiménez. La tiene yo, sí. De manera que yo conozco la listo, listo, ya, ok. No lo borren, para que marquen los demás. Resuelve correctamente 3 en rayas, claro, ¿no? De autor, obra y género. 3 en raya. 3 en raya nomás no dice. O sea, Es raya, o sea, tres, no, tres. en raya no, no es así como le están haciendo. No, eso no, así no es. Tres en una línea tiene que ser. No dice, resuelve correctamente el 3 en raya de autor, obra y género. A ver, voy a seleccionar algo. Pío Baroja, Soledades novela. No. Antonio Machado, Soledades poesía. Antonio Machado. A ver. Claro, claro. Poesía, claro. Claro. Antonio Machado, Soledad y Policía. Poesía, sí. Así se 13 raya, ¿no? Bueno, yo no sé jugar ese juego, pero yo supongo que es Sí, así. sí te vale diagonal, sí te vale diagonal. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Yo no juego nada ya últimamente. Ni Mickey juego. Vamos a tratar de avanzar rápido ya porque tenemos lectura todavía y siempre nos falta tiempo para lectura, ¿no? Bueno. Lo borro ya, ¿no? Ahora sí ya solamente era marcar, ¿no? Lo borramos, ¿no? ¿Ya? ¿A alguien le falta? Sí, ¿no? A nadie le falta, ¿no? Solamente es marcar, ¿no? No hay que pasar mucho el tiempo. Listo. A ver. Vamos a ver. No es característica de la generación del 98. Buscaron la esencia española, claro. Revaloraron el paisaje castellano, ¿no? El amor a la España. No, Góngora nada tiene que ver acá. Nada tiene que ver. Exaltación a la obra de Góngora, ¿no? 2. Las últimas colonias ultramarinas, claro, claro. No se confundan, chicos, no se confundan. Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Puerto Rico no lo menciona. No lo menciona Puerto Rico. En todo caso, me menciona las Filipinas y Cuba. Filipinas y Cuba. Haití, Trinidad y Cuba, no Cuba, Puerto Rico, Haití, Cuba, Filipinas. Profesor, en el libro nos menciona Puerto Rico. ¿Me menciona Puerto Rico en el libro? Pero solamente es Cuba y Filipinas. Solamente es Cuba y Filipinas. Bueno, además que no hay más opciones, ¿no? ¿Cómo será esa, pues? Si no hay más opciones. Miren, aquí tengo problemas. La B. No hay más opciones. 3. Micro. Tiene como...
Eric, tu micro. Listo. ya No está listo. atendiendo la clase. Listo. Silenciar a todos. Listo. Listo. 3. Obra de Machado que tiene como símbolo del alma española Castilla. Obra de Antonio Machado que tiene como símbolo del alma española Castilla, obviamente, Campos de Castilla, ¿no? Campos de Castilla. Hasta su nombre lo resalta, ¿no? Listo. 4. Los 98istas, claro, del 98, ¿no? Toman entre sus símbolos importantes, en la B, ¿no? Se sienten inspirados en el Quijote, el Cid, Castilla. ¿Qué autores pertenecen a la generación del 98? Claro, 136, ¿no? 136, claro. Fácil. Jiménez obtuvo el premio Nobel. Jiménez obtuvo el premio Nobel en el año 1956. Bueno, yo no puedo bajar, pero lo marcan ustedes, ¿eh? Porque todavía están marcando algunos. 1956, ¿no? Sí, 1956. 1956. $1956. Listo, ahora sí lo puedo borrar, ¿no? Sí, ¿no? Lo borramos, ¿eh? Suficiente, suficiente. Listo. Ya marcan ahí el 1956, ¿eh? Sí. 56. Sí, 1956. Listo, gracias. El primero que habla de la generación del 98 en un artículo publicado es... Sorín. El primero que habla... Momento. Azorín, pero no está... No hay la opción, porque es Azorín. Y en la definición dice, el poeta español Azorín inventó la denominación generación del 98, ¿no? Y está en el material también, y eso sí es verdadero. Ese sí es un dato verdadero. No está la opción. Miguel Dunano, no está la opción, lo dejamos así. 8. El año de 1898, en que España pierde sus últimas colonias, es considerado como el año de la revalorización del paisaje castellano. No, desastre nacional puede ser, si no hay más opciones, del inicio del siglo de oro, de la exaltación de España, no, desastre nacional, obviamente. 9. Obra en la que Unánimo toma al Quijote como símbolo ideal del espíritu español. ¿Se acuerdan? Obviamente, ¿no? Claro, vida de Don Quijote y Sancho. 10. Señala el autor de los siguientes versos. Caminantes son tus huellas, no hay camino. Ese es Antonio Machado. ¿No? Caminante no hay camino, ¿no? Se hace el camino al andar. Antonio Machado. Listo. ¿Lo puedo borrar ya? Sí, profesor. Sí, ¿no? A nadie le falta, ¿no?
Sí, puede borrar. Ok, borramos. Práctica domiciliaria. Uf. Menciona a los representantes de la generación del 98, perdón. Eso es para ustedes, ya. Solamente lo traslada lo que está en el material. No pueden ser. Lo escribimos y desean. Vayan haciendo ustedes eso ya, mientras yo voy completando los demás para ganar un poco al tiempo. El seudónimo de Unánimo, el Cisne de Bilbao, ¿no? El Cisne de Bilbao. El Cisne de Bilbao. Listo. Relata el final de Platero y yo. Bueno. Termina. Listo. Listo. Termina con la muerte de Platero, pero el autor sigue recordando, dando al burrito, como en el capítulo, como cuando habla del cielo de Moguer. Ustedes pueden investigar eso. Ahí habla en el final sobre la vida de Platero que se fue al cielo. El cielo de el cielo de Moguer. Era el lugar donde nació Jiménez, ¿no? Explica 3 símbolos de la generación del 98. Bueno, símbolos. ¿A qué se refiere con símbolos acá? Se refiere con características, supongo. Sí. Características. Puede ser el amor a España, ¿no? Claro. Claro, también. Una característica, ¿no? Paisaje duro, árido, seco. El amor a España también. El amor a lo español, claro. A lo español, bueno. Otra característica. Predilección o predilección, ¿verdad? Predilección por la prosa. ¿Listo? Claro, Unánimo nace en Bilbao, obviamente, ¿no? Autor de los Campos de Castilla. Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado. Anónimo. Falta también, ¿no? No está Antonio Machado, no está. Y en el otro tampoco no estaba. Bien, lo dejamos así eso. Listo. Faltaría la 9. A ver. ¿Lo podemos borrar eso ya, no? ¿Lo borramos? Sí, ¿no? Sí. A nadie le falta. Listo. Listo, la 9 y la 10 y terminamos por fin, gracias a Dios. Machado, sus poesías trasluce bueno, una característica de Machado sería, que lo podemos encontrar en el material también, características de Machado. Su amor a Castilla, a España, ¿no? Entonces sería entusiasmo, cólera, no, pesimismo, alegría, entusiasmo, alegría, sería casi lo mismo, entusiasmado, alegre, entusiasmado. ¿Por qué hay 2 opciones? Alegre y entusiasmado, no, sería lo mismo,
marcaremos, pero no está, o sea, la correcta sería acá el nacionalismo, o sea, resaltar a Castilla, pero tampoco no está esto. Esto no está tampoco. Bueno, lo dejaremos así entonces. 10. Novela de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Listo, estimados estudiantes. Entonces, no hay algunas respuestas, ¿no? Listo, lo dejamos acá. Dejo de cortar. Listo. Dejo de compartir. Listo. Antonio Machado habla de Castilla, ¿no? De Castilla, de lo español. Bien. Bien, estimados estudiantes, ahora vamos a avanzar en lectura, ya voy a compartir. Lectura. ¿Se puede ver lo que compartí? Sí, ¿no? Sí. Sí, ok. Bien, esta lectura que vamos a ver es también Las estatuas tienen miedo, ¿ya? Autora Andrea Ferrari. ¿Ustedes tienen la lectura ya? ¿Tienen la lectura? Sí. Sí, ¿no? Ok, estupendo. Listo, empezamos, ¿no? Listo. Escribí la primera lista del día en que decidí ser estatua. Era un domingo, llovía con furia, y yo no tenía otra cosa que hacer más que mirar el agua por la ventana y escuchar en la radio a un tipo que cantaba sobre una ola que viene y una ola que va. Pero no decidí ser estatua por la lluvia ni por la canción, sino porque Mimi había dicho la misma frase 7 veces en un par de horas. Hay que hacer, hay que hacer, y un momento después, algo hay que hacer, digo yo, alguna cosa hay que hacer. Podría cambiar una palabra o darle al asunto tonos diferentes, según su estado de ánimo o nivel de cansancio, y lo que a la tarde parecía un grito de guerra apache, a la hora de irse a dormir, no era más que un murmullo mezclado con pasta de dientes, mentol extra fuerte. Pero ella no esperaba respuestas, creo que en realidad solo lo decía, ¿no? Para oírse a mí, de todas formas, eso me parecía un signo de que las cosas iban decididamente mal para nosotros, mal y sin muchas posibilidades de mejorar. Olvidé decir que Mimi es mi madre, ¿no? Empecé a decirle así cuando era muy chica. No tengo idea por qué, tal vez simplemente no me gustaba la letra A. Yo era bastante rara en esa época. Alguna gente cree que aún lo soy. La cuestión es que me acostumbré a ese nombre y ya no me sale llamarla de otra manera. Mimi era la madre. Florencia era el nombre de la protagonista. Mimi acababa de pronunciar la frase por 6ª vez cuando abrí el cuaderno y decidí inaugurarlo con una lista. En realidad, el cuaderno era un diario íntimo que me habían regalado en mi último cumpleaños, pero a mí no me gustan los diarios. Están llenos de confesiones sentimentales y otras estupideces románticas. Este tenía tapas color rosa y decía en la frente mis secretos con letras y corazones rojos. Estuve por tirarlo, pero al final decidí cubrir la frase con la foto de mi
banda de rock preferida, y usarlo para hacer listas. Las listas para mí son mucho mejores que los diarios. Dicen lo que dicen sin perder el tiempo. Seguimos. Bien, me detengo acá para dar algunas características de los personajes, ¿ya? A modo de argumento. Mimi es la madre de Florencia, ya que es la protagonista, y Mimi es separada, o sea, la madre de la protagonista de Florencia, es separada y no viven con sus padres, porque aparentemente, bueno, no lo dice muy claro, pero su padre, o el padre de Florencia, se fue por asuntos económicos, por deudas, por algunas deudas que tenía, creo que le gustaba apostar mucho, y, y se fue endeudado, tenía muchas deudas, y se fue a trabajar a otros lugares para saldar esas deudas. Entonces, por el ajuste económico, la protagonista Florencia eh, decide, decide buscar nuevos rumbos, aunque apenas era una niña, ¿no? Apenas era una niña, pero era una niña muy liberal. Eh, eh, Tomaba responsabilidades de adulto. Eh, entonces fue así que conoce ella al rey, un tipo que hacía de estatuas en la calle, le decían el rey. Y ella le dice que si podía trabajar con el rey, ¿no? Y él le dice, no, eres muy pequeña, pero al final espérame un rato, conversan y al final accede y sigue trabajando con el rey. Entonces, Mimi, que es la madre de la protagonista, va a conversar con el rey, que es el que hacía de estatuas, al lado de su hijo, de su hijo Nacho, que era el hermano de Florencia, también, un bebé. Entonces le deja las cosas claras, ¿no? Que no puede hacer esto, pero sí, pero que la vas a cuidar bien, etcétera, etcétera. Otra característica de la protagonista es que es una persona muy práctica. Ustedes habrán notado que ya hace listas, ¿no? Mira, y seguimos acá, como una lista que hizo. Cosas que me molestan. Mi cuerpo todavía no cambia. Daniel casi nunca me mira. Mimi está demasiado preocupada. Quizá de este año no pruebe matemática. Mi papá, que era el otro tema. Sobre este último punto, no agregué detalles porque no tenía ganas de pensar y menos todavía de escribir nada que tuviera que ver con él. Pero no era fácil ignorar los algo hay que hacer de Mimi, que venían repitiéndose peor que publicidad de la tele. Cuando yo volvía a casa y ella pronunciaba el tercero o cuarto del día, empezaba a inquietarme. El centro del problema era que en los últimos meses la plata no alcanzaba para todos los gastos, el alquiler, la comida, mis útiles de las escuelas y los pañales del enano, de Nachito, de Nacho. ¿No? El enano es mi hermano Nacho, ¿no? Quien se resiste a crecer en altura, aunque come más que una manada de búfalos. Mimi dice que su ritmo de crecimiento es perfectamente normal y que yo soy muy impaciente, pero ustedes verán a quién creerle. Por muchos algo hay que hacer que soltara, no había demasiado que ella pudiera agregar a sus tareas, porque trabajaba 10 horas por día en un negocio vendiendo ropa y después venía a casa a ocuparse de nosotros. Tampoco se podía esperar mucho del enano, que a los 2 años no mostraba ninguna habilidad especial más que su descomunal hambre, y era difícil que le pagaran por ello, quedaba yo. Venía pensando en este asunto desde hacía tiempo. No le había dicho nada a Mimi porque sabía que iba a oponerse a que hiciera cualquier otra actividad más que ir a la escuela. Igual yo me había armado una lista de posibilidades para ganar dinero, aunque terminé prácticamente por descartar todas. También anoté esta lista en mi cuaderno. Posibles trabajos. Ofrecerme de vendedora en algún negocio, pero no me salen bien las cuentas. 2, cuidar chicos, pero paso tanto tiempo cuidando al enano que al ver un bebé generalmente tengo ganas de ahorcarlo.
tocar la armónica en el subte, pero toco bastante mal, o sea, en el micro, aunque tal vez me daría plata de lástima. 4, hacer malabares en los semáforos, pero se me caen las pelotas todo el tiempo. Tenía grabada una frase que una vez me dijo mi tío Antonio. Uno tiene que descubrir lo que le sale bien antes de hacer nada. Tal vez ustedes se pregunten, ¿qué hace él tras pronunciar semejante frase? Y la cosa no deja de tener gracia, porque lo que descubrió que le sale mejor de todo son las casitas con escarbadines y le quedan increíbles, es cierto, pero todavía no encontró la manera de vivir de ellas. Entonces es contador en un banco, porque según me dijo, lo que le sale mejor después de las casitas es hacer cuentas. Bueno, a mí no. Quiero decir, ni las cuentas ni las casitas. Así es que venía eliminando de la lista todo lo que se me ocurría, hasta que me di cuenta de que lo que a mí me sale perfecto es no hacer nada. De verdad, la gente siempre se asombra cuando me ve sentada en un sillón haciendo nada un largo rato. Es que lo que hago pasa por dentro de mi cerebro, historias, ideas, la cara de Daniel, jugadas magistrales de ajedrez, el diseño de un pantalón que se hace pollera, todo eso, todo eso un poco mezclado. Estuve unos días pensando cómo explotar esta habilidad mía para no ser nada hasta que una tarde que caminaba por un parque lo tuve frente a mis ojos. Tenía que ser estatua, ¿no? Seguro que las han visto alguna vez. Se colocan sobre un pedestal con un buen traje y la cara maquillada y se quedan completamente quietas, sin pestañear ni rascarse la nariz, hasta que alguien les pone una moneda en la alcancía. Entonces se mueven muy despacio, como en cámara lenta, hasta que vuelven a la posición anterior. Por lo que pude ver en un parque cerca de casa, las cosas no le van nada mal, porque a cada rato se oye caer una moneda. Cuando llegué a la conclusión de que iba a ser estatua, me sentí eufórica, como si acabaran de inventar la calculadora. Ya sé que se dice inventar la pólvora, pero creo que el que inventó la pólvora le provocó muchos problemas al mundo, lo cual es cierto, ¿no? En cambio, el que inventó la calculadora hizo feliz a un montón de gente, especialmente a gente que trabaja, ¿no? Buen dato, ¿no? Que ya no tuvo que hacer más cuentas. Durante un día mantuve esa sensación de calor en el pecho y hasta estuve a punto de cometer la estupidez de decirle a Mimi que nuestros problemas estaban por terminar gracias a mi gran idea. Después me di cuenta de que ni siquiera sabía si iba a poder soportar todo este tiempo sin moverme, ni reírme, ni estornudar. Lo primero que me dije entonces es probarme. Así que un día me paré frente al espejo del baño y ensayé varias posiciones. Me pareció que me quedaba muy bien, con el brazo derecho levantado y la cabeza un poco hacia atrás, todo muy digno y elegante, como una diosa, ¿no? Como miré la hora y me preparé para aguantar. A rato nomás sentí que la parte superior del brazo empezaba a dolerme, como si alguien me estuviera clavando agujas. Soporté un poco más hasta que me pareció que el brazo entero estaba a punto de desprenderse de mi cuerpo y caer. Y si me quedaba sin un brazo, ya no podría ser estatua, salvo que imitara a la Venus de Milo. No sé si la conocen, que es una famosa estatua sin brazos. Entonces me senté, miré el reloj. Solo habían pasado 7 minutos, un fracaso. Me deprimí aproximadamente 1 hora y media. Después recordé otra frase de mi tío. Se habrán dado cuenta ya que es una persona que acuña muchas frases célebres, aunque un poco ridículas, que dice así: el que no sabe pregunta y el que no entendió vuelve a preguntar. Les podrá parecer una estupidez, pero a mí me vino muy bien en situaciones difíciles de mi vida, como cuando me tomé el colectivo en la dirección contraria a la que debía ir y aparecí en Villa Ortúzar, que es un barrio de Buenos Aires que yo nunca había oído nombrar.
Bueno, tenía que encontrar a quien preguntarle cómo hacer una estatua. Por supuesto, no se lo iba a preguntar a mi maestra, sino a una estatua de verdad. Tuve que esperar hasta el sábado, cuando podía ir a un parque donde siempre se paraba una. Así fue como conocí a Rey. Cuando llegué a la plaza, el rey ya se había subido a su pedestal y un grupo de personas lo miraban. Llevaba un traje fantástico, todo blanco, igual que su peluca, su corona, sus sandalias y su capa, blanquísimo, mientras estaba inmóvil. Tenía los ojos cerrados, aunque a mí me parecía que cada tanto espiaba un poco entre las pestañas sin abrirlo del todo. Le pusieron la moneda, él hizo su magnífica reverencia lentamente, miró al público con un asomo de sonrisa en la boca y volvió a la quietud. El grupo, creo que eran turistas alemanes, aunque igual podían ser suecos o norteamericanos, porque las lenguas no son ni fuertes. Lo admiró un rato más, comentó cosas que no entendí y siguió de largo. Fue cuando decidí acercarme, no sabía muy bien cómo dirigirme a él y creo que no elegí la mejor forma. Oiga, estatua, le dije. Nada, el tipo ni pestañeó, insistí, aunque un poco más formal. Señor estatua, quisiera hablar con usted. ¿Alguien que pueda continuar con la lectura desde acá? Por favor, gracias. ¿Alguien que pueda continuar con la lectura? Desde señor, no, profesor. Sí, 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 desde acá, por favor. Ya. Señor Estata, quisiera hablar con usted. Otra vez nada, como si fuera de piedra, pero yo no me iba a dar por vencido tan fácil. Entonces decidí sentarme bajo el árbol que estaba a su lado y esperar. Recordé otra frase de mi tío Antonio que dice, si uno sabe esperar, come la manzana cuando está en su punto justo. La verdad es que a mí las manzanas no me gustan, pero él me dijo que no interpretara todo literalmente, que lo importante es la parte de la espera, no la de la manzana. Aproveché el tiempo, 1 hora y 33 minutos y 20 segundos. Ten reloj con cronómetro y pensé los argumentos que iba a utilizar para convencerlo de que me enseñara a hacer la estatua. Los anoté en mi cuaderno. Argumentos para convencer a una estatua. Es imprescindible y urgente que yo trabaje. Soy muy buena actriz. 3. En un cuarto grado hice del árbol en una obra de teatro de la escuela y todos me aplaudieron mucho por lo quieta que me quedé. 4. Aprendo rápido y molesto poco. Entonces el tipo se bajó, lo hizo como modales de rey, como si tuviera a sus pies 3 sirvientes esperando para colocarle las pantuflas. De su bolso sacó un cartelito que decía, vuelvo enseguida, y lo acomodó en la base del pedestal. En ese momento yo me acerqué. Necesito hablar con usted. Apenas me miró. Sí, ya me había dado cuenta, pero ahora tengo un descanso de solo 10 minutos y no puedo. Si quieres, quédate hasta que termine. Me faltan 2 horas. Me pareció un cara dura, con todo lo que había esperado y ahora pretendía sacarme de encima así nomás. Yo no pensaba quedarme otras 2 horas ahí sentada y cité otra frase de mi tío. La espera desespera. Ya sé, ustedes dirán que esta frase es contradictoria con lo anterior, pero ¿qué pretende una persona que produce tantas frases célebres tiene que contradecirte de vez en cuando? Ok, Renzo, Creo, muchas gracias. Así, ya, profesor. gracias, Renzo, gracias. Gracias, perfecto. ¿Alguien más que desee leer desde acá, por favor? En la página 20. Bien, Yo, profe, allá. Ok, Gohan, un favor, desde acá, gracias. creo que le hice gracia. El tipo se rió y me dijo que bueno, que podía sentarme en él mientras tomaba su agua mineral y comía su sándwich. ¿Y qué hablarás? No más. Como era poco tiempo, me apuré y dije todo rápido, pero con bastantes detalles. Su respuesta fueron 4 miserables palabras. No, sos muy chica. Y siguió comiendo como si nada. Calculé que quedaban al menos unos 3 minutos más y volví al ataque. Le expliqué que en mi casa no alcanzaba la plata, que mi mamá trabajaba 10 horas, que el nano comía como los 2 dinosaurios en edad de desarrollo y hacía una cantidad
increíble de pis, lo cual significaba comprar una pila infernal de pañales, y que mis maestros insistían en pedir un montón de libros. Me miró. ¿Y tu papá? No está. Me quedé callada, segura que venían las preguntas de que no quería contestar. Pero la estatua mostró por primera vez un rasgo de humanidad y cambió de tema. Ahora tengo que volver a trabajar. Si verdad estás decidida, vení mañana a las 11, antes de que empiece. Te voy a dar una serie de ejercicios y trucos para practicar. Ya, desde acá, sí. Sí. Después se levantó y caminó hasta su podio. Antes de subirse se dio vuelta y me volvió a hablar, aunque ahora tenía la voz de un rey. Me pareció más alto cuando levantó la cabeza y dijo con la cara de quien se creía gran cosa: ¿Y cómo se llama la señorita? Yo paré, hice una reverencia y respondí: Florencia, para servirlo, Su Majestad. Creo que sonrió, aunque con tanto maquillaje no era fácil saberlo. No le comenté nada a Mimi, porque podía imaginar perfectamente todas las objeciones que le iban a ocurrir para impedirme ser estatua. A las 11 en punto estuve parada junto al árbol, pero el rey aún no había llegado. Lo vi aparecer pocos minutos después, cargando con sus bolsos y con el que se sorprendió en encontrarme. Alabó mi puntualidad y me dijo que empezaba bien, porque una de las claves para hacer una buena estatua es tomarse en serio el trabajo. Se veía muy distinto sin el traje y maquillaje. Mucho menos real, quiero decir, menos real de la realeza, pero mucho más real de realidad. O sea, parecía un tipo común y corriente. Era flaco, un poco pelado y tenía un lunar a un costado. Ok, gracias, Johan, gracias. Alguien que pueda leer desde la 22, gracias. Es con intervenciones. Alguien que lea desde la 22. Bueno, leo yo. La cara que yo no podía dejar de mirar. Le di unos 30 años y no me equivoqué por mucho. Más adelante, cuando me animé a preguntarle, me dijo que acababa de cumplir 32. Era actor y cuando no tenía trabajo hacía de estatua, lo que sucedía bastante a menudo. Pero eso me lo contó mucho después, cuando ya éramos amigos. Aquel día empezó a cambiarse mientras hablábamos. Lo hacía muy tranquilo, ajeno a las miradas de la gente, que se sorprendía al ver que por arriba se colocaba el traje y por abajo se sacaba los jeans. Lo hacía muy bien porque ni por un momento se le vieron los calzoncillos. Me explicó que ser estatua no es nada fácil, que lo primero es saber estar de pie. Hay que buscar posiciones más o menos cómodas, repartir bien el peso entre las dos piernas y nunca pretender pasar largo tiempo con los brazos extendidos, porque uno corre riesgo de caer desmayado por el esfuerzo, en solo media hora. Yo en 7 minutos. Pensé, pero no lo dije. Me fui mostrando cómo tenía que pararme, cómo poner la mano, el pie o la cabeza, cómo respirar y qué ejercicios me convenía hacer antes y después para poder aguantar. Si querés ser una buena estatua, es muy importante que sientas tu personaje, dijo. Si representas a un hada, por ejemplo, todos tus gestos deben ser de hada por un rato. Tenés que olvidarte de que sos Florencia y convencerte de que tenés alas y podés volar. No sé si entendí bien, no sé si entendí bien lo que me decía, pero igual anoté en el cuaderno para no olvidarme. Una de las cosas que más me interesó fue lo del maquillaje. Sacó de un pote de una crema blanca y espesa y con ella se fue tapando toda la cara. Desapareció su piel rosada, el lunar que me hipnotizaba, hasta los puntitos del afeitado. Arriba del maquillaje se espolvoreó con talco para que no brillara. Me dijo que después hay que sacárselo todo muy bien y ponerse crema, porque de lo contrario la piel se te queda peor que una lija vieja. Cuando estuvo listo, guardó todas sus cosas en el bolso,
preparó el pedestal con un banquito y una sábana. Entonces dio el asunto por terminado. Bueno, ya te conté todos los trucos de una buena estatua, dijo mientras se miraba la cara en un espejo por última vez. Ahora me voy a trabajar. 2 consejos finales. Practica mucho para conocer cuál es tu resistencia. Y cuando empieces, no te pares al lado de una estatua. Hay que respetar los lugares. Te deseo suerte. Bien, alguien que lea desde la página 24. Gracias. Alguien que lea desde la 24. O selecciono a profesor. alguien. Ya, ok, un favor. Ok. Pero yo pretendía más que sus deseos. Rey, te quiero pedir un último favor. Se dio vuelta. ¿Qué? ¿No podría pararme con vos un día para aprender? Ni pensarlo. Yo soy muy profesional en mi trabajo. No quiero hacer papelones. Me enojó que dijera eso. Le contesté que me estaba ofendiendo, porque yo iba a hacer una excelente estatua. Suspiró. Creo que se estaba cansando de mí. Pensé que me iba a mandar al diablo, pero en cambio se sacó la capa y la corona y se me acercó. Móstrame lo excelente que vas a hacer, dijo, mientras me ponía ambas cosas. Quiero ver a la princesa Florencia subirse al pedestal. Me tomó por sorpresa. Caminé intentando mantener la elegancia, aunque pisé la capa y casi me voy al piso. Después subí y me paré, tal como él me había mostrado, y puse cara de nada. Yo no veo a ninguna princesa, dijo él. Solo veo a Florencia tratando de ser princesa. Lo intenté otra vez, hice una reverencia muy elaborada y volví a quedarme quieta. Sigo sin ver una princesa. Este rey me estaba hartando. Lo miré agotada. Mm, Ya, ok. Les acá también. ujú. Cállate, sirviente, grité con una voz aguda que no sé de dónde me salió. Y sácame los zapatos que voy a descansar. Ustedes se preguntarán por qué hablé de tú y yo. Me pregunto lo mismo. Supongo que me sonó más principesco. Entonces me senté sobre el pedestal, extendí un pie, puse cara de mandona insoportable y me quedé así, inmóvil. Creo que el pie me tembló un poco, pero él me aplaudió. Muy bien, princesa Flor, te ganaste tu día con el rey. Ah, claro. Gracias, María. María Celeste, gracias. Listo. Capítulo 3. Quedamos en encontrarnos 2 sábados después a las 11 de la mañana junto al árbol. Yo me había comprometido a practicar mucho durante ese tiempo y a llegar muy bien preparada. Creo que llegué bastante preparada, pero para él muy bien me faltaban como 2 meses, horas de inmovilidad frente al espejo y una paciencia que no tenía. Estaba ansiosa por empezar de una vez. El rey me había dicho lo que tenía que llevar: remera, medias largas y guantes, todo blanco, también una sábana. Él me iba a prestar la peluca, la corona y una capa por ese único día en que estaríamos juntos. Subrayo lo de único. Supongo que para que yo no soñara siquiera con pedirle que extendiéramos la prueba, cuando llegué esa mañana me sorprendí al ver que él también había llevado una silla. La estaba cubriendo con una sábana y unos lazos blancos para convertirla en un elegante sillón. Este va a ser tu trono, me dijo. No creo que por ahora aguantes mucho tiempo de pie. Estuve a punto de ofenderme, pero lo pensé mejor. Quizá tenía razón, porque el tiempo máximo durante mis prácticas en casa había sido 22 minutos, antes de que me empezaran a temblar las piernas. El rey me explicó la idea. Yo estaría sentada en el trono y él parado a mi lado, con una mano apoyada en mi hombro, un gesto paternal del monarca hacia su princesa, que supuestamente iba a emocionar a todo el mundo. Cuando alguien nos pusiera una moneda, yo tenía que levantarme, tomarle la mano y hacer con él una especie de suave reverencia. Luego retomaríamos muy lentamente a la posición anterior. Si nadie venía en 10 o 15 minutos, él me haría una seña para que nos moviéramos igual y pudiésemos cambiar la posición. Me mostró lo que tenía
para confeccionar mi disfraz. Una larga peluca blanca, una corona de plástico pintada con aerosol y unas zapatillas blancas que me iban un poco grandes. El vestido me lo hizo con mi sábana y unas sogas. No quedó muy bien, pero la capa que había traído para mí lo cubría casi completamente. Ponerme la peluca me costó mucho más que a él, porque tengo el pelo muy largo, en general muy enredado, y bastante a menudo visitado por los piojos. Mimi se queja de que no dedico suficiente tiempo a sacármelos, pero se equivoca, con los piojos es así. Aunque uno los combata cada día, ellos siempre vuelven. Me hace acordar una frase sobre los celos que me dijo mi tío Antonio. Según él, los celosos están condenados a sufrir porque hagan lo que hagan, los celos viven y crecen en su cabeza. Tal vez puedan lograr tenerlos a raya, pero jamás van a desaparecer. Bueno, con los piojos es igual. Mientras empezábamos a maquillarnos, el rey me dijo que había algunas reglas básicas que yo debía seguir para posar con él. Eso es lo que yo llamo el decálogo de la buena estatua. Tenés que respetarlo, cueste lo que cueste. Y empezó a recitar. Yo tomé algunas notas y después pasé la lista a mi cuaderno. Nos estamos quedando, a ver, ¿en qué página? La página 29, ¿no? Página 29. Ya, nos quedamos en la página 29. Chicos, en la lectura anterior, nos faltaba resolver algunas partes de plan lector, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que se los iba a Sí, pero enviar? son Sí, sí, unas sí. 3 o 4 páginas Sí, ¿no? Claro, sí, más. me estoy acordando, me estoy acordando, me estoy acordando. No, no, no lo olvidé. Eh, yo lo tengo acá en el cuaderno, les había dicho que lo tengo, pero para escribirlo en PDF creo que es un poquito dificultoso y la próxima semana será porque que les envíe el PDF, pues, porque como no tengo a quién enviarles, si que tuviera algún contacto en WhatsApp de su salón, se lo enviaría a alguien para que lo pase así de esa manera. Pero la única vez que nos encontramos es acá. ¿Me entienden o no? En clase. Ese es el problema. Por eso que antes yo le decía a alguien que deme su WhatsApp, yo les daba mi WhatsApp, ¿no? ¿No? Y bueno, entonces la próxima clase ya se los enviaré, pues, en PDF. ¿Ya? Entonces, ¿está bien? Sí, me estoy acordando, me estoy acordando. Me estoy acordando. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, chao. Chao, chao. Profesor.